Nos podemos ir sentando. Oye, el tiempo, ¿de cómo lo controlamos? Sin reloj. Yo tengo aquí reloj. Bueno, vamos a continuar con esta jornada y como vamos muy cortitos de tiempo, porque siempre, lógicamente, vamos a intentar por todos los medios pues ajustarnos un poco a la metodología que hemos planteado para que haya 45 minutos de los compañeros que tenemos y los grandes profesionales que tengo aquí en la mesa y haya posibilidad también de que la sala pueda comentar. No se trata tanto de hacer preguntas, sino que se puede hacer, por supuesto, sino de hacer aportaciones también, porque las personas que hay aquí, aparte de las personas que están en la mesa acompañando esta mañana, pues también pueden, de alguna manera, que es lo que se trata, que aportemos las máximas cuestiones posibles. Bueno, este plenario hace referencia al trabajo transversal en el territorio. En este sentido, simplemente da una pequeña pincelada que quizá Fernando ayer nos dio esa contribución tan importante del tema de los cuidados y realmente el tema de los cuidados se puede producir cuando se producen vínculos, cuando hay interrelación entre las personas y esto se puede desarrollar de la mejor manera posible en el ámbito local y en el ámbito comunitario. Y quizá este plenario, el foro, lo incorporó porque pensábamos realmente que donde se puede establecer quizás mejor las desigualdades y pues se pueda reducir, independientemente de todas esas políticas que hemos hablado anteriormente, que por supuesto son fundamentales, es en el ámbito también de lo social más primario y más cercano a los ciudadanos y en esa relación vincular que tenemos que establecer con las personas para poder producir una cohesión social mayor, unos valores solidarios y también un acompañamiento no solamente desde las instituciones, sino también desde la vecindad, ¿no? Y que se ha perdido mucho en todo este momento y en este tiempo. Sin más preámbulos, voy a presentar brevemente, yo con ello pacté un poco que iba a dar pues las gracias al Foro de la Infancia y por haberlos de alguna manera seleccionados para compartir este plenario, con idea de que pudiéramos dejar el máximo tiempo posible, que son 10 minutos, podéis entender que es un tiempo muy breve, para que pudieran ellos de verdad podernos expresar la aportación que considero que es sustancial en este plenario. Y voy a decir, son grandes personalidades con un currículum amplísimo y simplemente voy a decir de ellos algunas cuestiones fundamentales para que efectivamente el diálogo y la aportación que puedan dar, más lo que podéis aportar vosotros en el tiempo, pueda ser lo más amplia posible, ¿vale? Con lo cual, lo que voy a decir de cada uno de ellos es una cosita básica, porque entiendo que muchos tienen publicaciones y mucha experiencia en este campo, que por eso se ha seleccionado. Quizá hay dos partes, una parte más académica, a pesar de que han tenido experiencias en el ámbito comunitario por las aportaciones que hayan podido realizar, pero también tenemos a otras dos personas, que tengo a mi izquierda, que están más relacionados con la investigación algunos y con el ámbito político otra persona, más en el ámbito territorial, local, de experiencias concretas que pueden dar una visión muy rica a este debate. Sin más preámbulo, voy a presentar primero a Clara Martínez García, que es doctora en Derecho, vicerrectora ahora mismo de los alumnis, que yo no sabía ese término, pero parece ser que configura alumnos y alumnas con este tema del vocabulario que tenemos por el tema sexista, de alguna forma. También lleva la cátedra de los derechos del niño y niña en la propia universidad. Como podéis entender, es doctora en Derecho de una universidad y ha publicado, ha investigado y me comentaba también que había colaborado con investigaciones también en nuestra comunidad autónoma porque ella es de Madrid. Toma la palabra, tiene 10 minutos. En fin, espero no tener que... Esa mirada lo ha dicho todo, que son 10 de verdad.
Bueno, me tengo aquí el móvil, pero vamos, me vuelves a mirar así, ya lo entiendo que me tengo que callar, porque no voy a extender nada. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer, es un honor y además me lo estoy disfrutando un montón el hecho de estar en una iniciativa como esta, que me parece audaz y hasta cierto punto bastante disruptiva. Y creo que es lo que hace falta para que nos cuestionemos un poco qué es lo que estamos haciendo con la infancia, teniendo en cuenta, como nos decían ayer, que tenemos las cosas delante y por qué no las hacemos, ¿no? Yo me voy a referir a ello o al trabajo transversal en el territorio solamente desde el punto de vista jurídico, porque es a lo que yo me dedico, pero soy muy consciente de todo lo que hay alrededor y, por tanto, de la pequeña parcela que esto abarca, ¿no? Pero, siendo esto así, es verdad que no puede no estar adaptado el marco jurídico a todo lo que tenemos que hacer. El derecho muchas veces es condición para que se puedan hacer las cosas. Se hablaba antes de la distribución de competencias. Bueno, tenemos el modelo que tenemos y otras veces es el marco hasta el que podemos llegar. Entonces, es un elemento, no es todo lo que hay que hacer, tener una legislación como la que se ha aprobado recientemente en Andalucía o también en España para que se puedan llevar a cabo y se garanticen los derechos de los niños, pero es condición necesaria para que esto se haga conforme a los parámetros y a los valores que nos hemos dado. Yo querría decir 4 cosas fundamentalmente, a ver si consigo decirlas en 2,5 minutos cada una. Primero, que siempre que hablemos de infancia desde el punto de vista jurídico, el punto de partida inexcusable es la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación con el territorio y, por tanto, sobre la necesidad de actuar en la proximidad más inmediata a los niños, las niñas y los adolescentes, la Convención no es neutral. La Convención no es solamente un catálogo de derechos, sino que tiene un artículo, el artículo 4, que habla de las medidas generales de aplicación de la Convención. Es decir, de aquellas otras cosas que son imprescindibles y que se deben hacer para poder llevar a cabo, para poder garantizar el ejercicio de los derechos. Y una de esas es la descentralización. La descentralización no es una opción, no es una alternativa entre varias posibles, sino que es un principio de actuación que no solamente está en nuestra Constitución, sino también en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y otra medida general de aplicación de la Convención es la colaboración, a la que se ha aludido aquí, y la interdisciplinariedad del enfoque y del abordaje de esta cuestión, ¿no? La LOPIVI, la Ley de Violencia, la Ley Orgánica de Protección de la Infancia frente a la Violencia, recoge precisamente el deber de colaboración entre todas las administraciones públicas, también con la sociedad civil, no solamente en la protección de la infancia frente a la violencia, sino con carácter general. Y este deber de colaboración es un deber jurídicamente exigible. Es más, la legislación dice que existe este deber y que solamente no se colaborará o habrá una razón para no colaborar en supuestos excepcionales. Hacia allí, por tanto, tenemos que colaborar, porque descentralizar tampoco se puede entender como todo para los ayuntamientos y que se busque en la vida. Segunda cuestión jurídica que me parece muy relevante porque la tenemos, el artículo 9.2 de la Constitución. Si es que el artículo 9.2, que me lo he reproducido, alude al principio de igualdad, no solamente al principio de igualdad ante la ley, que esto ya lo tenemos muy claro, sino a un principio de igualdad material, lo que tiene que ver con nuestra cláusula de Estado social. Dice este artículo, corresponde a los poderes públicos hacer 3 cosas. 1. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 2. Remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Y 3. Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y luego esto se lleva a un capítulo 3 del título 1 de la Constitución y se concretan determinados derechos en principios rectores de la vida social y económica. Bueno, en este mandato inequívoco de nuestra propia Constitución, a los poderes públicos no podemos no entender que las administraciones locales están directamente incluidas y, por tanto, a ellas también les corresponde promover estas condiciones para la igualdad material y remover todos los obstáculos que hagan falta, ¿no? Bien, otra cuestión.
también desde el marco internacional. Esto es como planteamiento, como el trampolín, ¿no? Bueno, ¿desde dónde tenemos que hacerlo? Bueno, tenemos un mandato que nos insta a hacerlo con carácter general en relación con la infancia. En relación con la pobreza, bueno, tenemos ahora firmada, porque hemos querido, y está fenomenal, la Agenda 2030, y nada menos que el ODS número 1 es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Ya tenemos un objetivo con sus metas. Luego esto hay que aterrizarlo y hay que ver quién lo tiene que hacer. Quiero destacar también la resolución sobre los derechos del niño de 2019 de las Naciones Unidas, que nos es jurídicamente aplicable y que la ha asumido el Comité de los Derechos del Niño también como estándares internacionales en relación con los niños, sobre todo privados del cuidado parental o en riesgo de verse privados de ellos. Habla de la pobreza no solamente como una carencia material, no solamente como una inexistencia de determinadas como una falta de cobertura de necesidades básicas, sino, perdonad, pero desde el punto de vista jurídico, la pobreza yo la veo también, desde mi óptica, como un impedimento para el ejercicio de derechos que son fundamentales. Porque si tú estás en una situación de pobreza, vas a tener un peor acceso al derecho a la educación, si es que lo puedes ejercitar, a la salud, al juego, a un medio ambiente adecuado, etcétera, etcétera. Es decir, la pobreza impide la garantía de los derechos que, sin embargo, sí que tenemos ya reconocidos. En un Estado de Derecho, además, en la existencia de derechos, no solamente consiste en que tengamos un montón de... las leyes ya, la última que he visto, el proyecto de ley en el País Vasco, iba por 200 y pico artículos. Eso está fenomenal, siempre y cuando haya un contrapeso. Es decir, yo puedo hablar solamente de derechos en sentido estricto, en este caso de los derechos del niño, cuando en el otro lado de la moneda existen las mismas obligaciones. Es decir, solamente hablamos de derechos subjetivos en sentido estricto cuando alguien tiene la obligación de garantizármelo. Yo hablo del derecho a la educación porque hay alguien, que es un poder público, que tiene la obligación de asegurármelo. Y si no, estaremos en expectativas, en recomendaciones, en objetivos, en horizontes hacia los que caminar, pero derechos subjetivos tienen que ir con las obligaciones. Es más, y este creo que es un punto que falta para el momento este disruptivo en el que estamos, lo voy a sugerir. Creo que falta, para cerrar el círculo que por otro lado está en la Constitución, el tema de la rendición de cuentas y de la responsabilidad. Porque, claro, yo tengo derechos, se imponen obligaciones, nuestras normas lo hacen, tienen un equilibrio formal muy adecuado, pero ¿qué ocurre si yo no cumplo? Yo, poder público, no cumplo con las obligaciones que tengo legalmente impuestas. Pues muchas veces nada. Y entonces es donde nos hemos cargado el sistema. Es un equilibrio de 3 patas: derecho, obligación y responsabilidad. Responsabilidad a todos los niveles. Responsabilidad, sobre todo, y cuando empecemos con ello, yo creo que cuando consigamos que de momento los jueces establezcan que existe una responsabilidad incluso patrimonial de carácter extracontractual, lógicamente, por el incumplimiento de obligaciones legalmente impuestas, empezaremos a ver que algo se puede avanzar. Yo no querría fijarme, sin embargo, tanto en lo negativo, porque, por supuesto, cuando tú incumples una obligación, además de la responsabilidad, te puede caer una sanción. Pero me parece que si vamos a lo sancionador ya hemos llegado tarde. Y aquí estamos hablando de reconstruir algo que no está funcionando, ¿no? Creo que en otra jornada que hagáis podemos hablar del buen trato institucional. Tiene que ver todo con los cuidados y tiene que ver con la construcción de un nuevo concepto que ya más allá de que se pueda, hablábamos ayer de si puede ser profesional o no, los cuidados, yo sí creo que tenemos que ser capaces de hacer una traducción a la norma de lo que es el buen trato institucional. No solamente que no tratemos mal desde el punto de vista de los poderes públicos, sino en qué consisten las obligaciones positivas de hacer para cuidar a las personas que tenemos a nuestro cargo, que muchas veces son los niños, las niñas y los adolescentes. Y no solo cuando ya se han visto una situación de desprotección, sino antes. Esto me lleva al tercer punto, el más disruptivo. Yo creo, es una opinión, que tenemos un marco normativo que tenemos que deshacer, porque hemos estado construyendo
la arquitectura, o la arquitectura normativa de la protección a la infancia en España está basada en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, con ese nombre, del año 96. Le hemos quitado el gotelé, hemos puesto botones para subir y bajar las persianas y la hemos remozado muchísimo en el año 2015, pero la casa sigue siendo la misma. Y a lo mejor no necesitamos esa estructura o esa arquitectura para abordar los problemas que tenemos con los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que esa casa ya no nos vale, que tenemos que construir con una óptica totalmente distinta, una óptica de promoción y una óptica de prevención. Y aunque las tenemos registradas y las tenemos establecidas, los poderes públicos promoverán o trabajarán la prevención, es en un modelo con un verdadero enfoque de derechos, con el niño en el centro, con el niño, su dignidad y todos los derechos humanos que derivan de ella, que no es otra cosa que hablar del Estado de Derecho que tenemos nosotros en España. Nosotros construimos desde ahí, no al revés. Ahora mismo tenemos una construcción con una importancia y un protagonismo excesivo de las administraciones públicas. No es que me parezca mal, es que lo hemos construido al revés. Hemos dicho todo lo que tienen que hacer las administraciones públicas, y está muy bien para que actúen, pero el reducto que queda es la libertad del niño, y es al revés. Es decir, yo pongo al niño todos sus derechos y después establezco las correlativas obligaciones. Por eso digo que la casa que tenemos no nos está valiendo. Esto es un trabajazo, pero creo que si lo único que seguimos haciendo son parches y reformas y cambio la cocina, pongo el baño, tiro no estamos dando con la clave, y creo que estamos un poco ahora mismo encorsetados por ahí, ¿no? En esa deconstrucción del modelo, que, bueno, antes se nos ha dicho, ¿no? ¿Cuánto nos está costando la pobreza infantil? Que si dedicáramos todo este dinero, yo porque los poderes públicos esto les pica y a lo mejor reaccionan, ¿no? Si dedicáramos toda esa ingente cantidad de dinero a políticas de promoción y de prevención, estaríamos, digamos, poniendo las cosas en su sitio, es decir, tenemos que cambiar completamente. Por otro lado, este marco normativo va a suponer un correlativo cambio institucional. Ahora tenemos, es verdad, un sistema de servicios sociales muy fuerte, muy profesionalizado. Yo creo mucho en el modelo administrativo de protección, pero creo que tenemos que cambiar el enfoque y tiene que ser mucho más preventivo. Y la prevención, y aquí están todas las observaciones generales del comité. Yo un día hice ese estudio y me sorprendió. Cada una de las observaciones del Comité de Derechos del Niño, que ya va como por 26, que se refieren a distintos derechos del niño, establece la importancia de lo local en la garantía de todos esos derechos, a la salud, a la educación, al juego, niños en situación de calle, niños que migran solos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que tener la valentía de reconstruir, creo yo, la arquitectura para que esto pueda funcionar de otra manera. Y se puede y se debe hacer. Tenemos también el mandato de hacerlo, porque si no vamos a estar encorsetados y atrapados con la arquitectura que hemos heredado desde el año 1996. Hay que hacerlo, por lo tanto, desde mi punto de vista, con esa perspectiva de garantizar los derechos, y solo cuando no se garantizan vemos cómo intervenimos y atendemos al niño, no esperar a que se produzca la desprotección para intervenir y luego, dependiendo de los recursos que haya en cada ayuntamiento, pues ya haré unos programas o no. Esto no puede ser así. Si hablamos de derechos, hablamos de obligaciones, muy claramente, ¿no? Me parece fundamental iniciativas como la de hoy también, porque creo que es el camino hacia el que avanzar, que es la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad no solamente permite abordar la realidad en su complejidad, sino que además lleva de manera consustancial la colaboración en sus entrañas. Y esto es clave, porque si no, los de derecho, que somos muy mandones y además tenemos la cosa de que el poder público y las normas se imponen, pues mira, se hará o no se hará lo que diga el derecho. Pero es que el derecho lo que tiene que recoger es lo que hay que hacer y lo que es justo. Por tanto, para eso tenemos que escucharnos todos los profesionales y escuchar, cómo no, a los niños, niñas y adolescentes. Sí. Bueno, concluyo muy así con una especie de resumencillo. Primero,
Los poderes públicos tienen la obligación constitucional de mejorar las condiciones de vida de toda la población, incluyendo, por supuesto, también a los niños, niñas y adolescentes. Tienen la obligación jurídica, yo no moral ni de otro tipo, que también. Y tienen que suprimir todos los obstáculos que existan al logro de esa igualdad material, incluyendo al ámbito local. Para esto es fundamental el trabajo desde lo local en la infancia. Para que no, que yo dije, bueno, claro, es muy gratuito decir, ala, cambiemos la legislación y hasta entonces, ¿qué hacemos? Porque esto va a llevar un tiempo. Pues hasta entonces, desde lo local, y es una medida concreta que yo propongo para no enrollarme mucho más, creo que se puede y se debe incorporar la evaluación del impacto normativo en todas las decisiones que se adopten en el ámbito municipal, en los planes de infancia, en cada ordenanza, en los presupuestos públicos, y no tenemos que esperar a que una ley estatal nos lo diga. Lo podemos hacer ya y iríamos consiguiendo meter el interés superior del niño en cada una de las decisiones políticas locales desde este mismo momento, mientras trabajamos, a mi juicio, hacia ese cambio de reenfoque, de poner el peso fundamental en lo preventivo y en la promoción del cuidado y el buen trato a la infancia, es decir, la garantía y el desarrollo holístico de todos sus derechos, dejando de manera residual la intervención y la actuación para solo los casos que no hayamos sido capaces de garantizar desde esa perspectiva preventiva. Ya. Muchas gracias, Clara. Bueno, creo que se ha ajustado muy bien al tiempo. Tengo a mi derecha a Inmaculada Caravaca Barroso, que es catedrática de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y también ha participado en el Observatorio de Desigualdad de Andalucía durante mucho tiempo. Por supuesto, tiene muchísimas más cosas que decir, pero por lo menos para que la ubiquéis en su intervención. Te van a poner que trae un pequeño PowerPoint. Bueno, solamente agradecer, por supuesto, la invitación. No me extiendo más en eso porque tenemos poquísimo tiempo. Y, a ver... No, pero es que no está al principio. Es que no está al principio. Espérate. Ya está. Ahora, ya lo he puesto yo. Tranquilidad, que tampoco verá. Tranquilidad. Bueno, pues quería Comeremos empezar... un poquito más tarde nada más. Vale, Así bueno, que no sea por mí. Bueno, quería empezar señalando que precisamente la creación del Observatorio de la Desigualdad Andalucía se creó el mismo año que se aprobaron los objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible. Fue por iniciativa de Oxfam Intermón y a mí me interesó desde el principio por muchas razones integrarme en él, pero sobre todo me interesó porque quería que el tema territorial, el aspecto territorial, fuera mucho más presente en este tipo de análisis. Ha hecho referencia a ella antes, yo soy geógrafa, evidentemente me dedico al análisis del territorio, soy catedrática de Geografía Humana, o sea que me dedico a estas cuestiones y por lo tanto me importaba mucho insistí en esa perspectiva. En ese sentido, creo que, todo el mundo estamos de acuerdo en que el capitalismo neoliberal ha beneficiado o está beneficiando extremadamente a las personas, a las mayores fortunas y a las empresas más potentes, ¿no? Y está contribuyendo así decisivamente a la generación de desigualdades. Eso ha contribuido a que se reavive el interés, eso es porque las desigualdades han crecido considerablemente. Es evidente que se ha activado, no digamos, el interés por esta materia y siendo muchos los múltiples, las investigaciones realizadas con distintos objetivos y desde distintas perspectivas. Pero yo creo que el análisis de las desigualdades hay que enmarcarlo, como todo en la vida, en las dos dimensiones fundamentales de la vida, el tiempo y la distancia. Y es verdad que desde el punto de vista temporal se hace mucho más. En los trabajos, en los informes, está presente el tema del tiempo, pero el del espacio no está tan presente. Y si está presente está de una manera parcial, pero no se observa todo lo que significa
las diferentes escalas de análisis en el espacio que dan resultados completamente distintos y, por lo tanto, es importante que nos acerquemos a ellas, ¿no? Entonces, me interesa precisamente porque estamos en un momento histórico, en unos tiempos, yo lo llamaría convulsos, ¿no?, de transiciones. Estamos en la transición ecológica y en la transición digital, pero también de emergencia, una pandemia, una guerra, el cambio climático y, desde luego, además, por añadidura, de un cambio de paradigma que creo que es interesante y positivo, porque se están tomando medidas que no corresponden a las que la economía neoliberal ha tomado en las crisis anteriores, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece importante porque, además, en este contexto se van a producir nuevas desigualdades. Seguiremos con desigualdades, pero van a ser nuevas, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista territorial. Por supuesto, creo que para analizar las desigualdades es importante tener en cuenta el modelo económico dominante, acabo de hacer referencia a ello, la crisis ecológica, estamos en una crisis de proporciones importantísimas, pero también, y es mucho menos conocido, las lógicas territoriales. Las relocalizaciones empresariales, la nueva división internacional del trabajo, la multiplicación de flujos, pero materiales e inmateriales también, que conforman lo que se llama el espacio abstracto de las redes, que para los geógrafos es importantísimo, pero no tanto para la mayoría de la población, ¿no? La relación entre lo global y lo local. Todas estas cuestiones son absolutamente básicas e importantes que no se están teniendo en cuenta, creo, o por lo menos no se están teniendo en cuenta con la intensidad que me parece que el asunto requiere, ¿no? Y, por supuesto, las políticas públicas con las que se gestionan todos estos procesos, ¿no? Son los procesos responsables de la distribución de la riqueza, del deterioro ambiental, de la fragmentación territorial y, por supuesto, las políticas públicas pueden intervenir positiva o negativamente en estas cuestiones, ¿no? En ese sentido, solamente muy por encima, los principales efectos de la desigualdad y las exigencias, yo creo, promueven una pérdida de confianza en las instituciones, propagan el desasosiego, intensifican los conflictos y, desde luego, son degradantes, tanto para el que los padece como para el que las produce. O sea, son degradantes en general, ¿no? Acrecientan la resistencia de las élites económicas a que se redistribuyan los recursos, también social y territorialmente, obstaculizando la aprobación de políticas que puedan minimizarla, ¿no?, o que contribuyan a erradicarla. Y creo que conocer las desigualdades y observarlas, y se ha dicho antes, y me parece que absolutamente así, no solo desde la perspectiva multidisciplinar, que es importantísima, ni solo desde la multidimensional, ni desde la multicultural, sino también desde la multiescalar. Hay que ver el espacio, hay que ver el territorio, pero además a distintas escalas, porque a diferentes escalas se producen diferentes comportamientos y entonces las instituciones públicas tienen que entender que cada nivel administrativo tiene competencia en una, pero que tiene que centrarse y apoyarse en esa y mirar realmente lo que pasa concretamente en cada una de ellas, porque si no, desde luego aquí es imposible avanzar, ¿no? Es verdad que los procesos globales se reflejan en las localidades mucho más fuerte de lo que se piensa en primera instancia, ¿no? En ese contexto yo creo que hay 4 ideas fuerza, diría yo, de las que hay que partir, por lo menos para mí son fundamentales. Es necesario analizar en profundidad las desigualdades para poder concretar y proponer políticas. Si no se conocen las desigualdades concretamente, las políticas van a ser etéreas y poco prácticas, ¿no? Eso exige, evidentemente, adecuarlas a las distintas realidades y, por lo tanto, tienen que conocer esas realidades. Son muchos los estudios e informes que se hacen sobre las desigualdades, muchísimos. Yo a mí me está llegando tanto, no me da tiempo de leerlo, casi ya ni de verlos, ¿no? Hacen referencia algunos a su distribución territorial, pero son pocos los que tienen en cuenta que las importantes diferencias y matices que se producen cuando se analizan a distintas escalas. No es lo mismo, no es la distribución territorial, no es lo mismo la distribución entre países, que dentro de los países, que entre regiones. Antes se ha hablado de lo rural y lo urbano, dentro de las ciudades. Dentro de las ciudades son quizás las más duras y las más graves desigualdades las que existen, ¿no? Y, por supuesto, hay que entender los factores que explican por qué unos territorios, unos ámbitos,
son de alguna manera más vulnerables que otros a la generación y al mantenimiento de las desigualdades. Esa vulnerabilidad que viene porque hay que atajarlas como sea y para eso están las políticas, ¿no? Poniendo, por supuesto, la atención básicamente en los focos de pobreza y de exclusión. Aquí perdón, que es que me he pasado antes de... Bueno, aquí tenéis un mapa de España que está utilizando al municipio comunidad espacial de referencia. Vemos que hay una línea que no es tan imaginaria, ¿no? Desde el noroeste hasta el sureste, que divide a España en dos. Los municipios que están pintados de verde clarito, son los que tienen mejor renta por habitante, por hogar. Los que están pintados en rojo, los que están en peor situación. Como veis, evidentemente se pone de manifiesto que en el sur, la zona de Extremadura, Andalucía, estamos significativamente peor. A escala municipal estoy hablando ya. Lo que se está representando ahí son municipios. Los valores oscilan de todos los municipios de España entre los 12.500 euros de renta de Puebla de Lillo, que es un pueblo de León, y los 90.900 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Es una diferencia de renta verdaderamente, bueno, lacerante, diría, ¿no? No tengo más epítetos que ese, ¿no? La mayoría de los municipios pobres son rurales, o sea, menos de 10.000 habitantes, y los más pequeños hay más sentencias. Lo que no quiere decir que la renta mida completamente la pobreza. A veces con menos renta se vive mejor que con más renta. No quiere decir nada, pero estamos hablando con ese indicador, ¿no? Desde luego, de los 10 municipios con mayor renta, 8 están en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. De los 10 más ricos, 8 en Madrid y Barcelona. Luego ya se ve ahí una concentración importante de la renta, ¿no? Aquí lo vemos en Andalucía, estamos haciendo un zoom que nos va a permitir irnos acercando cada vez más a situaciones que nos cogen más cerca, pero que requieren, evidentemente, medidas que no son tan genéricas, que son más específicas de cada territorio. En Andalucía se pone en evidencia que son las capitales provinciales las que están con rentas superiores a los 25.000 habitantes, que es el intervalo que se ha utilizado aquí, y que son, sobre todo, las zonas de sierra, tanto en Sevilla y Huelva, como en la Alpujarra granadina, en la Subbética de Jaén, en fin, que son las que tienen municipios con rentas más bajas. La costa y el Valle del Guadalquivir están en una situación intermedia, ¿no? Pero no se queda aquí la cosa, queremos seguir bajando de escala. En el análisis, los datos europeos de un proyecto que se llama Urban Audi, que recoge datos por secciones censales, por barrios, digamos, para entendernos, dentro de las ciudades con más de 20.000 habitantes en toda Europa. Bueno, pues en España, los principales, de los 15 barrios más ricos, de renta media anual por habitante, con mayor renta, 11 están en Madrid y 4 en Barcelona, de los 15 más ricos. De los 15 más pobres, 12 están en Andalucía, 6 en Sevilla, 5 en Córdoba y 1 en Málaga. O sea, que estamos en una situación absolutamente extrema desde el punto de vista territorial, que yo no sé cómo no se nos cae sinceramente la cara de vergüenza, porque realmente esto se viene diciendo hace mucho tiempo y esto no cambia, ¿no? Luego algo o no se está haciendo o se está haciendo mal, porque si no, sería imposible que esto se mantuviera así, ¿no? ¿Puede ir terminando? Sí, perdón. Llego a Sevilla y tenemos ahí, bueno, los barrios mal planificados, con malas infraestructuras, con servicios inadecuados, insuficientes, que sabemos que nos caracterizan, ¿no? Las rentas medias por hogar son muy diferentes de unos a otros. Si las medimos por distritos postales, los 11 distritos de la ciudad, las diferencias están entre 46.000 euros y 21.000. Pero si entramos a los barrios, las diferencias están de más de 70.000 en La Palmera y Santa Clara y menos de 12.500 en Los Pajaritos, el Polígono Sur, vamos. O sea que hay una diferencia fundamental y lo conocemos todos y no voy a seguir porque no nos da tiempo, luego entramos si queréis. Este mapa me parece especialmente importante porque analiza el desempleo y lo relaciona con la mortalidad, con la esperanza de vida. Bueno, realmente la esperanza de vida entre la zona de menos renta y la zona con mayor renta, o sea, con más riqueza, porque tienen más empleo también. La mortalidad es más, a ver si lo digo mejor que me estoy liando, la mortalidad es 9 veces mayor en los barrios pobres que en los barrios ricos. O sea, que la gente tiene más probabilidades de morir, 9 veces más probabilidades de morir. Es brutal y sinceramente da absolutamente vergüenza. Yo lo repito porque me siento así, ¿no?
Algunas consideraciones muy rápidas voy. Existen diferencias fundamentales que según escala se ponen en evidencia de distintas maneras. Hay importantes desigualdades interregionales e internacionales, pero las principales desigualdades están en el interior de las ciudades y, sobre todo, a escala de barrio. Ahí hay que trabajar, desde luego, porque la distribución espacial de la pobreza influye decisivamente también en los niños, los más pequeños, los más vulnerables, ¿no? Y esos son, además, los grupos de futuro, con lo cual hay que cuidar especialmente a esas edades, ¿no? No se puede dar por sentado que las situaciones de desigualdad existen, hay que erradicarlas, lo demás no sirve para nada, son palabras, las palabras son huecas y no nos sirven, ¿no? Las políticas aplicadas tienen que tener como objetivo reducir la pobreza infantil y juvenil, en primer lugar, porque, insisto, son los grupos de futuro. Hay que integrar socialmente a esos grupos, por lo que creo que no se está haciendo nada. Aquí los barrios marginales están en las márgenes, las personas normalmente hacen su vida en Sevilla, no van allí, ni ellos vienen aquí. Eso me parece impresentable y también es otra cuestión que hay que cambiar, ¿no? Porque la cohesión social requiere de políticas que contribuyan a integrar a las personas, a integrarlas en toda la sociedad, a sentirse parte de la sociedad, que ahora mismo no es así en la mayor parte de los casos, ¿no? Voy rapidísimo, perdón, porque se me quedan cosas, pero no quiero dejarlas atrás, ¿no? Tardísimo. Bueno, algunas consideraciones. El aumento de las desigualdades genera desafección política, retroceso democrático y deterioro de las condiciones de vida de las personas más débiles. Y frena, además, el desarrollo económico. O sea, que no nos cuenten películas que es que si va por aquí, entonces la economía... No. Las desigualdades también frenan el desarrollo económico. No puede considerarse ética la creación de riqueza que, en vez de contribuir al bienestar de la población, a acrecentar el bien común, pues lo que hacen es propiciar las desigualdades, ¿no? Las acciones políticas tienen que basarse en cambios socioeconómicos que requieren un relato, que nos falta muchas veces, que ayude a comprender la complejidad de lo que está ocurriendo, porque estamos en una situación, en un proceso complejo, muy difícil a veces de apreciar, ¿no? Y eso es importante porque tiene que reforzar la sociedad civil, ese relato. Y un modelo económico que ponga la economía al servicio de las personas, siendo a su vez socialmente solidario, territorialmente equilibrado y ambientalmente sostenible. O sea, son premisas importantes. Y termino con esto. Realmente es necesario un nuevo contrato social que tenga el bien común como fin, la sostenibilidad ambiental como principio y el compromiso social y espacial como estrategia. Es que tiene que ser la estrategia de futuro, precisamente el cuidado de la integración social, ¿no? Este contrato social requiere la aplicación de políticas que, teniendo por objetivo prioritario reducir las desigualdades, generen cohesión social y sentido de pertenencia a la comunidad, que, vuelvo a repetir, me parece que es un fallo aquí brutal. No creo que muchas personas que viven en esos barrios se sientan perteneciendo realmente a la ciudad de Sevilla, se sientan integrados con el resto, y no lo creo. Y una sociedad verdaderamente democrática, pues todas las personas tienen que sentirse incluidas. Y eso es un reto fundamental que me parece que hay que analizar desde el espacio, desde el territorio, teniendo en cuenta esa visión que se ha comentado antes, y me parece, estoy absolutamente de acuerdo. Yo no sé nada de derecho, pero creo que eso es lo que hace falta, resolver los problemas que tenemos antes que nada, y no poner parche y seguir mirando para otro lado, porque es que eso es lo que se viene haciendo y bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada. Bueno, vamos a continuar y quizá la parte de experiencia que han tenido nuestros compañeros que voy a presentar en el ámbito local. Emilia Barroso Fuentes, compañera, psicóloga, directora general de Acción Social actualmente en el Ayuntamiento de Sevilla, es un cargo que llevando desde hace más de 12 años, creo recordar, 8 años. También es máster en alta dirección de la Administración Pública, lleva verdaderamente trabajando 30 años en los servicios sociales como profesional primero y luego con el cargo político que ha sustentado después, y ha sido delegada en algún momento del Ayuntamiento de Sevilla de Bienestar Social y también de Educación.
y tiene una larga experiencia de todo el desarrollo de los servicios sociales en nuestra ciudad. Te doy la palabra, Emilia. Muchas gracias, Reyes. 51, vale, para controlar el tiempo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la organización por invitar al Ayuntamiento de Sevilla a estar en este foro. Yo voy a aterrizar y voy a centrarme en cuestiones puntuales y clave que nos permitan después el debate. Creo que mis antecesoras y la mesa anterior ha hecho una exposición muy clara en el análisis de todas las variables que puedan influir en las desigualdades, desde la normativa, desde el análisis competencial y cómo todas las miradas llegan al final a lo local, ¿no? Yo represento a un ayuntamiento ahora mismo y un ayuntamiento, como bien decía Inmaculada, con 4 barrios principales. A través de la ERACI se incorporan 2 más y con una historia de intervención. Entonces, no me gustaría que partiéramos y que nos centráramos, ayer lo decía Fernando claramente, ¿no? Y lo decía el defensor también. Después de tantos años de experiencia, y lo comentaba un compañero anteriormente cuando hablaba de cómo se repite la situación de pobreza, ahora mismo estamos trabajando con los hijos de los que fueron, perdón, con las mamás de hoy en día son los hijos con los que empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, está claro que hay que hacer un análisis, hay que hacer una reflexión y sobre todo centrarnos en qué hemos hecho bien, qué no hemos hecho bien. Hay que ser valientes a la hora de ese análisis, de ese reconocimiento y de, por una vez por todas, dejar de hacer cuestiones que sabemos a ciencia cierta que no transforman los barrios, que no transforman la sociedad. Y, por tanto, creo que tenemos que ser muy decididos en ver qué es lo que no está funcionando. Está claro que si continuamos durante tantísimos años desde lo que es el propio sistema de servicios sociales, ha habido una evolución muy clara en sistemas como el educativo, como el sanitario. El sistema de servicios sociales ha ido evolucionando. Todas las miradas al final van a lo local, pero también todas las miradas al final están en los servicios sociales. Y yo me pregunto, ¿cómo tenemos definido nuestros propios servicios sociales? ¿Dónde están los aciertos de esa definición? ¿Dónde están los límites claros de cuáles son nuestras funciones y competencias? ¿Y cómo estamos permitiendo que en esa falta de definición de los límites el resto de los sistemas definan por nosotros? Y no solamente se define a nivel de un desarrollo normativo. A golpe de decretos se establecen funciones que tienen que desarrollar los servicios sociales y nos vienen dadas y no nos piden opinión de si consideramos que tiene que ser, que no. Desarrollamos funciones de otros sistemas. Es un sistema que está colapsado, tensionado, y utilizo la palabra tensionado porque esto está muy relacionado después con la percepción que tanto la ciudadanía como los propios trabajadores y trabajadoras se sienten en el desarrollo de su propio quehacer en el día a día. Hay una falta de delimitación de esos límites que entiendo que tenemos que empezar a definir. Y lo dejo ahí. Hablábamos de la importancia. Todo el mundo tenemos claro que el centro es la persona. A estas alturas sabemos que el centro tiene que ser la persona. Pero ¿cómo ubicamos a la persona en el centro de la intervención? ¿Decidimos por ella? ¿Te voy a elaborar el proyecto de intervención familiar? No, tú no eres quien para elaborarme el proyecto de intervención familiar. Yo decidiré sobre mi propia vida y tú podrás, dentro de esa interacción y relación, que podamos construir cuál es el proyecto que yo necesito en mi propia vida. Pero tú no me lo tienes que decir. A veces situamos a la persona en el centro sin contar con la participación de la propia persona. Y eso nos ocurre en las decisiones políticas. En las decisiones políticas hablábamos que todo al final, hablaba el compañero
y lo anoté porque me sorprendió mucho, el poder no está en la política. Yo creo que la política tiene mucho poder. Y las decisiones políticas marcan y las decisiones políticas nos permiten actuar de una forma o actuar de otra. Desde un análisis de la realidad, desde un diagnóstico que no voy a repetir, que ya se ha ido diciendo, de un no ir a ciegas, sino centrarnos realmente en cuál es la realidad de este barrio con estas circunstancias, con estas necesidades, con estas fortalezas, con estas debilidades, contando con los actores fundamentales del territorio, a veces se nos olvidan, y hablamos de coordinación muchas veces y no hablamos de colaboración. Cuando la mirada solamente está en lo local tiene competencias que le vienen muy definidas y muy dadas y otras muchas competencias que no tiene lo local, pero que no tenemos más narices que desarrollarlas. ¿Por qué? Porque en lo local está el ciudadano y la ciudadana. Y el ciudadano y la ciudadana está en nuestra puerta de nuestros despachos. Está cuando yo atiendo a esa persona. El resto de las administraciones ven al ciudadano y a la ciudadana desde los propios desarrollos legislativos, desde los propios expedientes, de programas. No, en lo local está la presencialidad, en lo local está esa interacción fundamental que es básica en el vínculo de lo que es la intervención social con los y las profesionales. Y en esos actores a los que yo hablaba, todo el mundo tiene un papel muy importante, desde los propios profesionales con esa visión de interdisciplinariedad que tú hablabas, Clara, antes y lo hablaban los compañeros anteriormente, de esa complementariedad en las disciplinas, de ese respeto a la intervención de otro compañero complementario a mi propia intervención, desde ese trabajo en equipo. Pero también tenemos que ser capaces de incorporar el resto de los profesionales, aparte de los distintos sistemas. Y tenemos que ser capaces de entendernos los distintos sistemas. Se ha avanzado mucho en los barrios, en todo lo que han sido construcción de estos espacios de encuentro, de colaboración y de coordinación. Pero fijaros que a veces el error está en que esos encuentros y ese tejido que se ha construido viene a golpe de programas que empiezan y que acaban. Y no tenemos una mirada de que en la intervención en la transformación de un barrio no puedo estar tomando decisiones políticas con programas que empiezan y que acaban. Y además que acaban a la mitad del proceso de intervención. Y pongo un ejemplo que acabamos de vivir en Andalucía, muchísimos ayuntamientos. La ERACI. Quizás la ERACI fue un ejemplo clarísimo de cómo hay que intervenir en el territorio, de cómo una conexión entre todos los actores, de cómo crear esos espacios de entendimiento y esos espacios de comunicación. La ERACI llegó y la ERACI se fue cuando teníamos construido todo este equipamiento. Bueno, es un ejemplo de muy buena práctica, pero es un ejemplo de que está enmarcado dentro de un programa y al estar enmarcado dentro de un programa destroza todo el trabajo de continuidad. Cuando hablamos de la intervención en los barrios, programas de este tipo, como programas que vienen sujetos con el tejido profesional que llega, interviene y cuando empiezo unos logros con la persona, pues me voy. Pongo encima de la mesa cuestiones porque creo que son clave para lo que es el debate. Creo que tenemos que centrarnos, por una vez por todas, en ser valientes en la innovación. Creo que estamos en un siglo XXI y tenemos herramientas y tenemos mentalidades del siglo pasado. No solamente los que tenemos responsabilidad política, también, y me voy a atrever a decirlo, a nivel profesional. Hay mucho hermetismo y hay mucha reticencia y a veces es muy dificultoso plantear nuevos modelos innovadores en la intervención social.
no por falta de voluntad, simplemente porque a veces tenemos establecida la organización de esta manera y porque a veces no planteamos la formación, incorporando la formación en estas metodologías innovadoras que permita tener otra mirada diferente de derechos. Cuando hablábamos de la vivienda, yo puedo poner todos los planes de vivienda que queráis en la ciudad, y de hecho los ponemos, pero si yo no reconozco que realmente la vivienda es un derecho y que la mirada tiene que ir donde no estamos en la época de las grandes instituciones, por hablar de personas sin hogar, hablar de los espacios para atender a población migrante o hablar de los espacios para atender a la infancia. No estamos en la época de las grandes instituciones. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen a gritos todos los actores que imperan en el territorio, los primeros los propios afectados. No quiero que me metas en una macroinstitución, no quiero vivir en un centro de acogida, quiero un hogar. Tan difícil es entender que tenemos que hacer un giro en los recursos, en las metodologías, en las políticas, para avanzar en recursos de vivienda y ir abandonando las macroinstituciones que tenemos. Pongo otro ejemplo. Estamos acostumbrados a evaluar los programas. Hablábamos anteriormente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030. El marco lo conocemos perfectamente y al que nos vamos adheriendo. La necesidad de un plan estratégico dentro de lo que es el territorio, la ciudad y el territorio, que abarque todos los sectores poblacionales. Y marcamos la evaluación, pero evaluamos el programa. No estamos acostumbrados a evaluar el impacto que tienen los programas en la población. Mientras que no evaluemos el impacto que tienen los programas en la evaluación, ese feedback a todos los niveles, profesional, político, etcétera, etcétera, no seremos capaces de avanzar. Puedes ir terminando, ¿no? Termino. Centrémonos en políticas inclusivas, donde pongamos en primer lugar la mirada de la normalización, si no tenemos que inventar nada nuevo. La mirada de la normalización, la mirada de la igualdad y la mirada de la equidad. Solo desde esa vertiente y solo siendo valiente, comprometido, y hablabas tú claramente, Clara, de la responsabilidad. La responsabilidad, esa responsabilidad en los distintos niveles administrativos tiene que venir, pero tiene que venir con una apuesta fuerte. No podemos estar aprobando el catálogo de prestaciones de servicios sociales sin que venga una financiación en ese catálogo de prestaciones. ¿De qué estamos hablando? Y al final la mirada es lo local. Claro que es lo local, pero lo local no puede sostener el sistema por sí solo. Si no tenemos una ley de servicios sociales estatal que condicione las leyes de servicios sociales autonómicas, donde en unas tenemos reconocido, según el territorio, como derecho subjetivo de la ciudadanía y otros ni siquiera están hablando de que sea un derecho subjetivo, estamos todavía en la beneficencia y el asistencialismo. Me quedo ahí, me quedo en la necesidad de esa ley, me quedo en la necesidad de esa redefinición de nuestro propio sistema y me quedo en esa valentía a nivel político que hay que tener con esa corresponsabilidad, esa responsabilidad que obligue, independientemente del color político que esté gobernando. Gracias. Bueno, pues esta mesa va a finalizar con la intervención de Germán Jaray Arroyo. Él es profesor titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Yo diría que ha hecho muchas intervenciones también en el ámbito local a través de su grupo de investigación y ha estado 17 años como secretario general de Cáritas y está muy involucrado en todo lo que tiene que ver con los informes FOESA, con lo cual sabe perfectamente
muchos de los indicadores que se están hablando del tema de pobreza a nivel general, no solamente de pobreza económica, sino de otros elementos. Y te doy la palabra para que puedas, en tus 10 minutos, ilustrar. Buenos días, gracias al foro, gracias por invitarme a estar aquí, ¿no? Y gracias a Reyes por presentarme dentro del lado de la intervención social. No sabéis la satisfacción que a mí me da vivir cobrar de la academia y que me sitúen en la intervención social. Me encanta, me encanta. Más o menos mi jornada de trabajo diaria, habitual, ahora un poco menos, yo diría que dedico normalmente un 40% de mi trabajo a las cuestiones de investigación, un 20% a la de docencia, esa es la realidad, y otro 40% a intentar estar en el territorio, lo digo, o al menos hasta hace un año y pico, ¿no? Porque me parece muy importante la parte de la territorialidad, ¿no? Y me van a permitir ustedes que me considere parte de una comunidad que estamos aquí, como somos una especie de comunidad de práctica, que estamos preocupados y ocupados del ámbito de la pobreza, de la desigualdad, en este caso de la pobreza infantil. Por lo tanto, si quieren voy a hablar en plural, ¿de acuerdo? Me voy a apropiar en parte de su palabra, ¿no? Yo había preparado una intervención y no la voy a utilizar. Cuando he escuchado a Raquel hablar de los hombres de negro, he dicho, todos nosotras y nosotros somos hombres de negro, en cierto modo. Como muchas veces la gente que está en los procesos de pobreza y de desigualdad nos percibe a nosotros también como hombres de negro. Esa incomodidad que nos provocaba el que vinieran de la Unión Europea, que seguro que se habían sentado en magníficos gabinetes a pensar en nuestro bien común, seguro. Y venían luego a decirnos lo que teníamos que hacer, lo que hacíamos mal. Probablemente el pool de políticas y de respuestas que nosotros somos capaces de construir muchas veces, la gente nos percibe como hombres de negro. Claro, y nosotros hemos hecho enormes esfuerzos, ¿no? Claro, pero seguimos estando en un territorio, en Andalucía, en el que la tasa de paro es más o menos un 7%, superior a la media. El paro juvenil es mucho más fuerte, en el 9 y pico %, ¿no? La tasa de población en riesgo de pobreza es un 12% superior a la media, ¿no? Y en los últimos 15 años el PIB andaluz se ha distanciado del PIB estatal, ¿vale? Esto está pasando. En un momento, en esos mismos 15 años, en el que nuestro gasto sanitario es superior a la media, en esos 15 años, a la media estatal, el gasto educativo también es superior a la media estatal, no el gasto de servicios sociales, es el único que está por debajo de la media estatal. Gracias a la financiación extraordinaria del plan de choque nos hemos aproximado un poco, pero estamos... por lo tanto, igual nos tenemos que plantear hasta dónde el ecosistema de respuesta que hemos producido es eficaz, ¿no? Porque muchas veces hacemos análisis pensando en incorporar más recursos a las respuestas que estamos dando, y también nos tenemos que plantear hasta dónde es un problema cuantitativo o cualitativo el fenómeno al que nos enfrentamos, ¿no? Y desde ahí he replanteado mi reflexión cuando he escuchado hablar de los hombres de negro en este ratito. Por lo tanto, lo que le voy a decir no tiene nada que ver con lo que yo había pensado. Ya he utilizado 3 minutos. Claro, yo creo que nosotros también producimos en todos los ámbitos y en el local hemos producido una especie de ecosistema colonizador en torno al tema de la pobreza. Permítanme que hable en cierto... no me va a dar tiempo a citar ejemplos, pero les prometo que hay un ejemplo o una práctica de cada una de las cosas que voy a decir, con lo cual, si no lo cito, alguien lo puede decir luego. Y creo que es posible poner en marcha, tenemos que repensar cuál es nuestro ecosistema de respuesta al problema, no solo cuál es la cantidad y el orden, y la integralidad, ¿vale? Ya digo de entrada, como elemento provocativo, las políticas integrales e intersectoriales no han servido para nada y creo que en nuestro modelo no van a servir. Lo planteo aquí como elemento provocativo porque me parece que era una cuestión que había que plantear aquí, ¿vale? Entre otras cosas porque Emilia ha hablado, tenemos una concepción jerárquica de esas políticas, ¿vale? Y por lo tanto la gente que trabaja con la pobreza son el vagón de cola del proceso de políticas. Y quienes estamos en los vagones anteriores nos cuesta mucho trabajo resituar ese orden de los vagones. Este es un elemento que está ahí. Entonces, mi reflexión va en torno, ¿es posible reconstruir este ecosistema? O sea, tenemos que repensar cuál es el ecosistema relacional en el ámbito local y por lo tanto tenemos que representar, si quieren ustedes, otro ecosistema de gobernanza, ¿no? Si no representa... Otro ecosistema que tenemos que hacer, además... no buscando la gran transformación del mundo mundial, sino ir desarrollando artesanías de gobernanza que nos permitan ir haciendo las cosas de otra manera. Y es posible hacer las cosas de otra manera, ir haciéndolas, ¿no? Entonces, mi reflexión va por ahí, me quedan
5 minutos y voy a intentar ser respetuoso con su tiempo para que después... Entonces, yo creo que en ese ecosistema una primera cuestión que tenemos que plantear tiene que ver con que tiene que haber una serie de precondiciones. Si no hay precondiciones es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, por citar un dato, y ahora se ha hablado aquí de las rentas mínimas, del salario... obviamente, la renta mínima es una herramienta muy importante para que los y las profesionales que están en el ámbito del bienestar social puedan realizar procesos de acompañamiento, de trabajo. Bueno, pues vamos a hablar de la condicionalidad, no condicionalidad. Vale. Sin embargo, por ejemplo, en Andalucía, por cada 60 y pico familias que están en situación de riesgo de exclusión, una familia es perceptora de esta renta, con un periodo medio de asignación de unos 8 meses y pico, 9 meses, ¿no? ¿Dónde está la renta cuando empezamos el proceso? Mejor dicho, ¿dónde está el proceso cuando viene la renta, ¿no? En otras comunidades, en el País Vasco, en Navarra, esta proporción está más o menos en 1 de cada 2 familias. Corrígeme, Fernando, ahora si me equivoco. Igual es 1 de cada 3 o de cada 1,7, dependiendo del año, ¿no? Claro, es importante contar con recursos y con elementos de redistribución que nos permitan activar y acompañar procesos. Es un elemento fundamental. Por lo tanto, las cuestiones de rentas, las cuestiones de los profesionales que están en los territorios son fundamentales. No estoy quitando la importancia, ¿no? Hace falta mucho más profesionales, sobre todo mucho más educadores sociales. Soy trabajador social, ¿vale? Creo que los trabajadores sociales tienen que estar fuera del despacho y los educadores sociales tienen que estar en la calle. Claro, ¿cómo vamos construyendo este tipo de cuestiones, ¿no? Hace falta, sobre todo, praxis que nos permitan hacer las cuestiones de otra manera. Por lo tanto, yo creo que un modelo de intervención como el que tenemos solo puede replantearse en ese ecosistema que he intentado llamar reconciliador si verdaderamente los dinamismos de reciprocidad son el centro de las dinámicas de cuidado. Es una cuestión que dejo ahí, ¿vale? Por ejemplo, en algunos barrios en Barcelona ahora mismo se están organizando, los servicios sociales están acompañando procesos de compra colectiva por parte de los vecinos y vecinas, ¿vale? Bien, son elementos interesantes, procesos en los que no habíamos estado nunca y por aquí está evolucionando en cierto modo determinadas líneas de innovación, ¿no? Es decir, yo creo que es muy difícil que podamos hablar de un nuevo pacto social. O sea, este pacto social que hablaba Fernando, que surge en el siglo XVIII, ocurre con una clase trabajadora, con una conciencia de clase, que tiene capacidad de pactar. Y el gran problema que tenemos ahora es que el pacto que queremos hacer no puede sentar en la mesa a quienes a los beneficiarios fundamentales de ese pacto, porque están excluidos de la propia sociedad, de la propia dinámica. Entonces, ¿cómo hacemos un pacto social si no tenemos un esquema reconciliador antes? Si no conciliamos con quienes están fuera de la agenda, ¿vale? Nosotros mismos, a la hora de plantear cualquier foro, nos cuesta mucho trabajo incorporar a quienes no están en ese espacio. ¿Cómo hacemos esto en todos los procesos, en los procesos que van desde abajo hasta arriba en las dinámicas de intervención? Entonces, bueno, yo sobre eso me venían como 3 o 4 ideas. Primero, creo que es fundamental, y un elemento de reflexión tiene que ver con la arquitectura institucional y relacional que tenemos en el ámbito de la desigualdad. ¿Qué tipo de arquitectura tenemos? Aquí se habla de la estrategia Eracis. Cuando surge la estrategia Eracis en Andalucía, se identifican 99 barrios objeto de la estrategia Eracis. Se diseñan esa estrategia, yo estuve acompañando a la parte metodológica, se hace un planteamiento para que en esos barrios se desarrollen procesos participativos de identificación de las necesidades. ¿Saben ustedes cuántos barrios tenían una estructura de trabajo establecida? 7 barrios de los 99 barrios de Andalucía. Solo 7 barrios habían cuidado desde sus políticas públicas de servicios sociales, etcétera, tener una cierta relacionalidad permanente, con independencia de que haya una convocatoria pública o de que no haya ninguna, para poder interaccionar con el tejido vecinal, ¿vale? También con las ONG, muchas veces confundimos el tejido vecinal con las ONG, que son cosas distintas, ¿vale? Es decir, con quien está viviendo en el barrio y está percibiendo los problemas en primera persona, del plural, con quienes están interviniendo, solamente 7 territorios. Por lo tanto, me parece que una cuestión fundamental es cuidar, dedicar tiempo y recursos a tener una arquitectura institucional en los territorios que permita que esa arquitectura haga que los actores y que los vecinos y vecinas puedan participar de la reflexión y de lo que se hace en los territorios. Esto se puede hacer. Insisto, no me da tiempo de plantear ejemplos porque me queda un minuto, creo. La segunda cuestión creo que tiene que ver con cómo vamos
produciendo otra visión distinta en trabajar desde escenarios inclusivos. Normalmente, por ejemplo, nos reunimos para trabajar sobre el protocolo de absentismo escolar, ¿vale? Y trabajamos desde el problema. Bien, pues hay determinadas prácticas que están revirtiendo esto y que están planteando cómo provocamos una transformación, no mirando el problema, sino generando un nuevo escenario de relación, ¿no? O sea, cuando se incorpora aquí en España el modelo de intervención de Housing First con personas sin hogar, ¿no? Hay alguna gente que se lleva la mano a la cabeza. ¿Cómo con los sin techo crónicos le vamos a dar una vivienda primero, ¿no? Claro, sin embargo, ahora cuando evaluamos ese modelo vemos que la mayor parte de la gente, el 80 y pico % de la gente a la que se le ha dado una vivienda, que estaba durmiendo en la calle, ha desarrollado sus propios mecanismos de integración y de regeneración. Por lo tanto, es importante buscar otro tipo de respuestas que faciliten el que sean los ciudadanos y las ciudadanas los que retomen el protagonismo y la construcción de sus proyectos vitales, ¿no? Y con esto termino. Creo que es fundamental en este sentido que vayamos pensando la comunidad, el territorio, el espacio, como un espacio que tiene capacidad de desarrollar dinamismo de cuidado. Creo que el gran problema que nos encontramos ahora mismo en nuestra sociedad, en los barrios vulnerables especialmente, pero en toda la sociedad, es el enorme proceso de desconexión, de descapitalización social que estamos viviendo. Entonces, creo que es fundamental ir pensando, y creo que el ámbito de los cuidados es un excelente espacio para recapitalizar la sociedad y reactivar determinados procesos participativos. No para generar participación, sino para generar, que es un concepto que me pone nervioso, sino para generar partícipes, porque la participación lo es cuando la gente se siente partícipe de algo, se acaba apropiando del proceso, ¿vale? Ya está, no quería decir nada más, pero... Oye, muchas gracias. Nosotros no somos más disciplina. Bueno, muchas gracias, Germán. Como llevamos como un poquito más de media hora de retraso y no quitarle espacio a los talleres, son las 12:15, nos queda como un cuarto de hora para el público, pero vamos a dejarlo un poquito más y en vez de comer a las 2, pues terminaremos a comer a las 2:30, si os parece bien. Con lo cual es interesante que podáis intervenir y tomando la palabra. La idea no es solo que hagáis preguntas a los compañeros y compañeras, sino que también hagáis aportaciones, ¿vale? Esa es la idea. Bien, primero felicitar a la mesa por la excelente presentación. Me voy a identificar, soy el doctor Martín Navarro, profesor titular de pediatría y miembro del Foro Profesional por la Infancia. Entonces, voy a intentar hacer una reflexión de aportación. En el entorno de un trabajo transversal y participativo multidisciplinario, pues creo que en el tema que nos aborda hoy es muy importante la labor que debe aportar la universidad. Y dentro de la universidad, la Facultad de Medicina. Hay un aforo médico que dice que solo se diagnostica lo que se piensa y solo se piensa lo que se sabe. Hay que enseñarle a los estudiantes de medicina lo que es el riesgo social en la infancia. Ellos tienen que saber que existe maltrato, que existe pobreza y sensibilizarse en ese sentido. Nosotros hace 4 años introducimos en el programa un tema sobre pediatría social, que cada día va creciendo más y no sé si vamos a tener que poner 2 más. Y no debe terminar con el alumno de medicina, sino con el pediatra, enseñando también que sea participativo transversalmente en todo este programa. Participarle a ustedes que, como saben, hay unidades de cuidados sociales en los hospitales, hacen un trabajo extraordinario, son pediatras que además de la labor que tienen que hacer, hacen lo social. Una cosa sería liberarlo un poco en ese sentido, pero bueno, quería hacer esta reflexión, saber la opinión de la mesa. La pediatría está muy sensibilizada en este sentido y con la primera frase que decía, es muy difícil que a lo mejor un pediatra piense ante un niño que viene con un hematoma o una fractura que puede tener un maltrato social si él previamente no conoce que eso existe. O sea que yo creo que la divulgación, usted ha hablado un poco de la enseñanza, la sensibilización es fundamental y creo que la Facultad de Medicina y la Universidad tiene un papel de una gran responsabilidad. Efectivamente. Muy bien, gracias.
Buenas, mi nombre es Leandro Castro, soy presidente de la Federación Andaluza de Medicina Escolar y no voy a aportar soluciones sino una duda que me ha surgido con la intervención de la profesora Martínez. Pero es que después cuando he escuchado a la profesora Caravaca me sigue la misma duda y cuando he escuchado a la señora Barroso igual y cuando he oído al doctor Jaray igual, porque parece que la respuesta está en la municipalidad. Volvemos al origen, al grupo próximo, a la familia, a la tribu, al barrio, al distrito, al pueblo. Pero claro, ninguno de esos organismos o estructuras pone las reglas. Es más, las reglas no la pone ni el ayuntamiento, ni el Estado, ni la Unión Europea. La ponen las grandes corporaciones, la ponen los bancos, la ponen las multinacionales. Claro, y si ellos ponen las reglas, ¿qué se puede hacer? Porque ahora resulta que en época de crisis las eléctricas están ganando más que nunca, los bancos están ganando más que nunca. Y ahora tenemos que contrarrestar eso desde el municipio. Y me da la sensación que es como una hormiga luchando contra un elefante. Entonces ahí esa duda me ha surgido. Y respecto a las zonas Eracio, las zonas de exclusión, me gusta, yo trabajo en los equipos de orientación educativa, mi zona de trabajo es San Pablo-Santa Justa. La zona de Santa Justa tiene un buen nivel socioeconómico, sin embargo, la zona del polígono de San Pablo es una zona de privada. Y sin embargo no está incluido dentro de las zonas Eracio. Y yo me encuentro con la población de allí, cuando hemos intentado solicitar ayuda, no podíamos, porque no era zona Eracio. ¿Cuáles son los criterios un poco que se han barajado? Esa era mi conclusión. No sé qué pregunta nos ha hecho. Vale. Va siguiendo. Sí, funciona, vale. Yo soy Covadonga Monte y soy de la Consejería de Salud, Consumo y del SAS. Y quería que también hablar de ERACI y me gusta lo que apunta Leandro, porque yo estaba en aquella comisión y estaba representando a lo que era Salud y SAS en aquel momento. Y aunque sea una frase popular, aquello fue un error en el que no debemos caer ahora. Lo que nace lecho muere cochino. Y es que se intentaba buscar, y es un error que podemos tener en este nuevo contrato social, en la parte de las instituciones macro, crear un proyecto para un dinero que venía. Entonces, en el momento, como sigamos haciendo eso, aquello se veía de lejos. Y entonces no se tenían en cuenta los asentamientos, se tenían unos criterios parciales para ciertas cosas. No podemos hacer en la construcción social unos constructos, valga la redundancia, de lo que queremos gastar el dinero, de dónde viene, cuándo viene. Aquí hay que estar preparados con un análisis y un diagnóstico real y con unas estrategias, con una efectividad demostrada, no caer en planes que no tienen indicadores o en planes que al final tienen 8.500 indicadores cuyo registro cuesta lo que no hay en el mundo hacerlo y obstaculiza el trabajo de los profesionales. Yo creo que ERACI nos tiene que enseñar lo que no se debe hacer. Igual que una vez, pues en la consejería estoy acostumbradísima, viene un montón de dinero de violencia y hay que construir un proyecto para adaptar a un dinero que viene. Y eso no puede pasar nunca. Eso tiene que ser bidireccional. ¿No llega y lo gasto en qué? Ese fue uno de los grandes problemas. Te contesto un poco por estar allí, ¿no? En aquel momento en la comisión. Decir un momento, las personas que están en la mesa pueden pedir también la palabra y eso, que seáis concretos para que nos dé tiempo a recoger las máximas aportaciones posibles. Buenos días, mi nombre es José Luis Sarasola, soy el presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social y tres cuestiones. La primera que sería, yo también he escuchado la primera mesa y esta segunda, os felicito por lo que habéis transmitido, he tomado muchas notas. De esta destacaría tres cosas. Primero, evaluación. Es verdad que hay que hacer evaluación, pero también es importantísimo que las evaluaciones se difundan, que todo el mundo sepa, porque si estamos hablando de transversalidad, muchas evaluaciones, y hago la cuestión, meteros en internet y buscar evaluación de lo que habéis dicho. No aparecen evaluaciones de planes de menores, no aparecen evaluaciones de menores que están en casas de acogida, no aparecen evaluaciones de un montón de cosas. Entonces, muy difícil planificar si no hay evaluación. Segundo, innovación. Tenéis razón, es una palabra clave, hay que hacer cosas de distintas maneras. Si todo lo que estáis ahí estáis diciendo, estamos haciendo las cosas mal o no se está haciendo las cosas bien. Últimamente has dicho, se empezó con 93 barrios, llamamos por 112 barrios marginados, catalogados. Estamos creciendo, pero es que aquí no dimite nadie. Es que aquí todo el mundo dice que lo ha hecho bien, que lo está evaluando, que está planificando. Está creciendo la pobreza.
y no es responsabilidad de nadie, ¿eh? Es triste, es bastante triste. Y la tercera es la cogobernanza. Sí es verdad que hay muchas experiencias de cogobernanza, que es lo que hay que hacer. O sea, que no es solamente la administración. Pero hay un libro de Ulrich Beck que es denominado ¿Qué es la globalización?, donde habla de la globalización. Sí. Entonces, a fenómenos globales también podemos responder con fenómenos locales, y todo el mundo sabe que hay comunidades energéticas, que hay municipios de la España vaciada donde se están haciendo experiencias maravillosas, donde se está terminando no solamente con la pobreza infantil, sino con todo tipo de pobreza, donde se está creando empleo, y eso se está haciendo también. ¿Por qué no ponemos en valor esas experiencias? Esas son las buenas experiencias, las que hay que imitar. Si muchas veces no se trata de crear cosas nuevas, sino de imitar cuestiones que se están haciendo. Y lo último, también en mi casa había un cartel que ponía: si usted no aporta una solución, forma parte del problema. Miren, tenemos una ley de servicios sociales de segunda generación, tenemos un decreto 11/92 de servicios sociales comunitarios. Todo el mundo sabe que los servicios sociales son SIVO, SAC, COR y COSO. ¿Por qué desde cooperación social no se fomenta más el trabajo en comunidad? Estáis hablando del trabajo transversal. No hace falta que todo el mundo sepamos de todo. Hace falta que todos los agentes que trabajamos en una comunidad encontremos espacios donde poder encontrarnos, donde poder trabajar. Claro que con la sociedad tan individualista que tenemos, ¿quién saca tiempo para reunirse con otros que no sean sus amigos o sus compañeros de trabajo? Pues ese es el reto que tenemos, encontrar estos espacios, no solamente en consejos municipales, sino también reuniones técnicas por barrios, por distritos, donde se haga esa organización, ese desarrollo de la comunidad y podamos establecer estrategias con la gente, no solamente para la gente. Gracias. ¿Ibas a hablar tú, Germán? Sí. ¿Ibas a ¿Me hablar diga? tú? Para ir aclarando todo lo de bueno, la por favor, no, las últimas palabras van a ser las que habéis dicho, ¿vale? Y otra palabra. Ella la estima. Digo porque a menos cuarto tenemos que dejarlo. Tenemos 15 minutos. ¿Ya? Bueno, solo una pregunta. Intento ser lo más breve posible, ¿vale? No se oye. Que intento ser lo más breve posible, pero también es importante que las personas que participemos seamos generosas y también para ser partícipes, ¿no? Porque así podemos participar más gente. Dos cositas. Yo soy Lourdes Menacho, soy del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales. Somos el colegio del tercer sector, ese que trabaja directamente con la gente y cobramos la mitad que se trabaja en lo público. Primero. Dos, el tema de la participación. Creo que tenemos que hacer una reflexión sobre la participación y convertir a las personas, no convertir, que sean partícipes. ¿A qué hora se reúnen los consejos locales de la mujer de la tercera edad de los que haya en los ayuntamientos? Primero. Segundo, estoy de acuerdo con la conciliación familiar, estamos de acuerdo con la conciliación familiar, con el respeto a los turnos de trabajo. ¿Podemos trabajar de 8 a 3 con la población? ¿Dónde está la población de 8 a 3? O en sus trabajos o en el colegio donde tienen que estar los chicos y las chicas. Eso nos lo tenemos que cuestionar, porque así no construimos espacios de participación. Yo creo que en los últimos años, yo no soy de Sevilla, soy de Jerez, hemos convertido los centros en centros cívicos, en centros de servicios sociales, y se nos olvida la participación, la animación sociocultural, estar con la gente, acompañar procesos. Ahora no tenemos esa participación. Y luego, otra cosa que sí que me gustaría, el tema de la ley de servicios sociales. La estoy trabajando por el tema del cargo que tenemos ahora a nivel estatal, y las comunidades autónomas que tienen más servicios de las que tenemos menos no quieren esa ley, porque les obliga a bajar sus prestaciones. Segundo, porque según la ley entran en competencias, ¿no? Los que sabéis más de leyes. Si las competencias las tienen las comunidades autónomas, ¿qué va a legislar a nivel estatal? Entonces hace falta mucha generosidad y ponernos en el lugar de otras comunidades que tienen menos posibilidades o menos recursos, y en eso siempre estamos las del sur. Sí o sí. Entonces un poco es la reflexión. Sí, también creo que el sistema retroalimenta a veces al propio sistema y ni tenemos tiempo para coordinarnos con profesionales de otros sistemas, porque a las 3 queremos terminar todos y todas. Y me parece muy bien, pero a lo mejor hay que hacer un turno por la tarde para trabajar en servicios sociales, nada más.
Sí. Espera un momentito. Por ir contestando, ¿no? Deciros, de verdad, tenemos 10 minutos porque nos comemos los talleres y ya así terminamos casi a las 3 menos cuarto. En 10 minutos, sea la palabra que sea, la voy a interrumpir. Disculpad que tenga este papel tan tremendo, pero me ha tocado. ¿Vale? Bueno. Porque yo me gustaría también intervenir, pero venga, a la mesa. A las dos cuestiones que me habéis planteado. Bueno, una primera cuestión que tiene que ver sobre esto y lo que ha apuntado José Luis. Yo creo que es muy importante que no le echemos la culpa a los bomberos del problema del cambio climático, ¿vale? O sea, que muchas veces decimos, ¿cómo no hemos cambiado la realidad con la cantidad de profesionales y gente que había? Porque no se puede cambiar la realidad. Han ido a apagar un fuego, no a terminar con el problema del cambio climático, ¿vale? Este es un elemento importante. El cambio climático es un proceso más global. Y la realidad del Polígono Sur no se termina invirtiendo todo lo que queramos en trabajadores sociales y en educadores sociales, porque el Polígono Sur ha sido pensado para ser lo que es un magnífico éxito de planificación urbanística. La solución es que a la mesa de los economistas y de los urbanistas nos sentemos la gente de lo social y la gente, los urbanistas y los economistas, les mandemos a la mesa de lo social. Es una provocación, si quieres. Segunda cuestión, sobre Eracis y a lo que ha dicho Covadonga, que compartimos ese espacio. Yo me haría otra pregunta. Porque el problema no es que venga Eracis y nos apriete. El problema es cómo leches no se nos había planteado antes que nosotros tenemos que tener una arquitectura relacional institucional de gobernanza en el territorio. Para que venga lo que venga o no venga nada, trabajemos de otra manera. Entonces no le podemos tampoco echar la culpa, el balón fuera a Eracis. Claro que es un recurso, sino ¿por qué hemos perdido los recursos, las políticas que estamos en el ámbito local, que no solo son municipales, que son autonómicas? Hemos perdido el hábito a dedicar tiempo y recursos a relacionarnos, a generar una reflexividad compartida, tiempo y espacio de trabajo. ¿Por qué hemos hecho eso? Estuvimos trabajando un proceso de acompañamiento en un centro de servicios sociales y decidimos cerrar el viernes durante un tiempo para pensar con la gente. Ese proceso dio resultado. Luego hubo un cambio político y el ayuntamiento que vino después se cargó todo lo que había, pero dio resultado que la gente dedicara tiempo a pensar conjuntamente y a poner en común. Este tipo de prácticas las hemos desechado de nuestra manera de hacer, ¿no? Por ejemplo, hay un barrio, una ciudad, Matosinhos, al norte de Oporto, que hay en varias ciudades portuguesas, donde hay un sistema de trabajo de todas las políticas que están en el territorio que se llama Red Social, y cualquier entidad que va a trabajar al territorio tiene que exponer su proyecto y discutirlo con el resto de entidades, ¿vale? Sea pública o privada. Y la gente, como si defendiera una tesis. Yo he estado allí como si tuvieras que defender la tesis. Y la gente hace un montón de críticas a su proyecto. Eso lo está haciendo esta otra entidad. Entonces, la entidad o reformula el proyecto y la adapta a lo que están planteando, y donde las entidades vecinales además tienen un peso muy importante, o reformula, o ninguna administración le da financiación para hacer ese proyecto. Ni la estatal, ni la local, ni la europea, que para los portugueses es fundamental. Entonces, hay mecanismos de gestión. ¿Esto qué hace? Obliga a las entidades a tener que dialogar antes de hacer algo. Y si yo voy a trabajar con personas migrantes, antes me tengo que poner de acuerdo con toda la gente que tenga relación en torno a esto, para saber. Entonces, yo creo que tenemos que explorar este tipo de metodología y de formas de intervención y de relación que al final lo que generan son reciprocidades entre las propias organizaciones. Ya está. Un momento. Comentar una cosita también, que puedo participar. Solamente una cosita. Me asusta un poquito el trabajo que se está haciendo con barrios donde todo va a ese barrio y de alguna manera se cierra, ¿no? Yo echo de menos el intercambio. Claro. A mí a veces digo, bueno, ¿y por qué los niños del Polígono Sur, en vez de darle a los maestros un dinero más para que puedan trabajar en Polígono Sur, porque esto es lo que ocurre, porque hay mucha gente que no quiere ir a trabajar allí, ponemos un autobús y que estos niños también vayan a otros centros escolares de la ciudad? Claro. La cultura y las relaciones, también tenemos que hacer intercambio. Estamos con proyectos y programas, para mí, excesivamente cerrados en los barrios más. Y ahí es como un coladero, ¿no? Es como que tú das y aquello traga y traga y traga y no hay. O damos otra innovación y otras ideas nuevas. La apertura. Y rompemos eso, o vamos a... Lo siento, yo no creo que en Polígono Sur sigamos con esa política y realmente vaya a cambiar nada. La gente tiene que salir de allí y yo tengo que entrar allí. Y para eso se tiene que desarrollar procesos de intercambio de los niños que salgan fuera de allí a otros colegios,
de que yo pueda ir allí para alguna cosa y tenga la obligación de hacerlo, y al principio me molestará, pero luego me aguantaré. Quiero decir con esto que los pueblos han avanzado con el intercambio también, no solamente. Entonces, una de las cosas que hablaba con Inmaculada cuando hablábamos por teléfono es que podíamos hacer no solamente los centros en círculo, sino en tarta. Yo debo de recibir gente del Polígono Sur, gente de Medio Riesgo y gente de Nervión, pero no solamente de Nervión. Quiero decir con esto que tenemos que hacer cambios, que la innovación cuesta mucho porque estamos muy acostumbrados, nos arrastra lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo y cuesta un cambio, cuesta mucho en los profesionales y en la política. Yo creo que tal para cual. En la política porque tiene que explicar a la ciudadanía por qué lo hace, y los profesionales porque también llevamos tiempo y nos gusta también trabajar más en un sitio que en otro, porque tiene coste. Trabajar en estos sitios tiene un coste profesional, de cansancio muy alto, y lo sabemos, de agresiones, se están dando muchísimo. Es decir, pensar también en otras ideas de organización, y lo quería dejar aquí también como una idea. ¿Sí? Bueno, yo, si me permitís, dos reflexiones, porque han sido dos palabras que han salido recurrentemente en esta intervención. Una, la responsabilidad, y otra, la evaluación. Yo creo que la responsabilidad y la corresponsabilidad, desde mi punto de vista, no debe ser solamente en temas de colaboración financiera de los distintos niveles de administración que tenemos en nuestro país, el central, el autonómico y el local, con ese macrodiseño que puede hacer el general y de esa proximidad al ciudadano y a la necesidad que tiene lo local, ¿no? Antes hablaban de localización, efectivamente, ese es un concepto acuñado por el autor que señalaba antes José Luis. Pero yo creo que hay una responsabilidad fundamental por parte de los que tienen contacto directo con esas situaciones de necesidad y por parte de los que reciben esas ayudas. Porque, y esto está relacionado también con la evaluación. Es decir, la evaluación parece que viene el coco a evaluarnos y que es poner en cuestión y poner en tela de juicio lo que estamos haciendo. Yo creo que si hemos señalado antes que tenemos pocos recursos y que tenemos que administrarlos, me vais a perdonar el sesgo económico, tenemos que administrarlos con eficiencia. Una forma básica de administrarlos con eficiencia es evaluar las políticas y los programas, pero evaluarlas al principio, evaluarlas en el íter y evaluarlas al final. Porque si algo estamos haciendo mal a mitad de camino, tendremos que reformular esa política, revisar los objetivos. No hay que esperar al final a ver el desastre y decir... Y además, me llama la atención con lo que comentaba antes uno de las personas que intervinieron, 30 años haciendo lo mismo y sabemos que lo estamos haciendo mal, porque estamos prestando el mismo tipo de servicios y el mismo tipo de ayudas a los nietos, 3 generaciones. ¿No es el momento de revisar lo que estamos haciendo? ¿No es el momento de evaluarlo? ¿No es el momento de que en ese contexto de transparencia de las administraciones públicas, esa ley de transparencia, esa ley de dar a conocer al ciudadano en qué y cómo estamos empleando los recursos, nos impregnemos de la cultura de la evaluación? Y es un poco repensar qué es lo que estamos haciendo, porque el contexto cambia, las situaciones cambian, los perceptores de las ayudas cambian y todo cambia. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta estas dos variables, insisto. Por un lado, responsabilidad, corresponsabilidad, y por otro lado, esa cultura de la evaluación. Tenemos para una pregunta más. Para una pregunta más, ¿no es posible? Tenemos que hacer los talleres. Yo, muy breve, solamente quería, en la continuidad de los programas, en la mirada de las desigualdades en los barrios, bueno, yo soy Ana Vinuesa del Defensor, pero vengo de una experiencia de muchos años de trabajo en barrios como el Puche. ¿Vale? Oía el otro día un grupo de vecinos, concretamente en un programa de la SER, que hablaba de la desesperanza aprendida, ¿no? Es decir, no esperar nada de nadie, de ningún programa, de la ERACI, de la área de rehabilitación, de nada. Entonces, ahí solamente quería dejarlo ahí, en esa mirada, y pensemos, y solamente con la última intervención, cómo se podría articular la evaluación, que me parece importante, con la continuidad de los programas, con la continuidad de la intervención. Quizás Germán ha dado algunas claves y no sé, por ponerlo encima de la mesa. Una más. Bueno,
Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la mesa. Y yo soy Carmen Corrales, trabajo en el Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Delegación Territorial de Sevilla y formo parte del Colegio Profesional de Trabajo Social. Mi reflexión iba un poco por mi práctica profesional. Tengo relación con todos los municipios de la provincia. Llevamos equipo de tratamiento familiar, el programa Ayudas Económicas Familiares, entre otros muchos programas, ¿no? El sistema de información al maltrato, abusos sexuales, etcétera. Y sí que es verdad que en las últimas reuniones, las comisiones técnicas con los técnicos, las comisiones de seguimiento que tenemos también a nivel con concejales y cargos políticos, nos estamos dando cuenta que desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales, magnífica, maravillosa, de segunda generación, que ha sido muy trabajada, pero está el decreto de prestaciones básicas del año 92, donde estaba SIBO, CORE, SAS y COSO, ha desaparecido. Se ha dado por sentado la derogación de ese decreto cuando no es cierta. A nivel jurídico sigue estando en vigor y encima de la mesa. ¿Qué es lo que ocurre? Que no existe COSO, no existe SIBO, no existe CORE ni existe SAS. Lo único que existe es un trabajador de referencia en los servicios sociales comunitarios que se dedica a atender a la persona que viene por puerta con cita previa. Y dispensador de prestaciones. No hacemos trabajo fuera de calle, decía Germán, lo miro a él porque me ha encantado, tenemos que trabajar fuera en la calle. No hacemos trabajo fuera de despacho porque nos dedicamos a repartir prestaciones dentro de los despachos y a rellenar toda la carga burocrática que eso genera. No hay en muchos de los... No hay muchos servicios sociales comunitarios que cuenten con psicólogos, no hay muchos servicios sociales comunitarios que tengan educadores en su dispositivo. Es decir, existe un profesional dedicado a la atención de puertas y al reparto de prestaciones, existe un trabajador social que lleva remisa y existe un trabajador social que lleva dependencia y el servicio de ayuda a domicilio. Esta es la foto estructural de muchos de los servicios sociales comunitarios. Por suerte, tengo que decir, Ayuntamiento de Sevilla tiene un gran dispositivo a nivel de recursos humanos, completo en los 3 profesionales. El Ayuntamiento de La Rinconada, no sé si la compañera sigue por aquí, me consta que también tiene una estructura en servicios sociales comunitarios muy trabajada, que a nivel capital humano hay que también en formación. En el Ayuntamiento hemos podido participar en formación del sistema de protección a la infancia, colaboramos estrechamente, como decía la compañera también de educadora social, la colaboración y ese trabajo de cooperación en equipo va a las espaldas de los profesionales, donde muchas veces ni siquiera se nos reconoce que eso forma parte de nuestro trabajo. Es decir, cuando estaba hablando la compañera, le decía yo a mi compañera, tengo libre los domingos de 8 a 9, todavía ahí puedo encajar alguna reunión. Ese es el nivel de trabajo que tenemos los que trabajamos y, como decía doña Emilia, yo no estoy a pie de calle, yo no estoy ahora mismo en comunitario, pero estamos en la gestión y sobre todo estamos en el cuidar a los que trabajan en la calle. Parte de nuestro trabajo es darle cobertura y respaldo a los profesionales que están en comunitario atendiendo las hojas simia y a los profesionales de los equipos de tratamiento familiar que están trabajando directamente con las familias, ¿no? Entonces, mi reflexión es qué estamos haciendo con los servicios sociales comunitarios y dónde está la infancia y la atención a la familia dentro de los servicios sociales comunitarios. Solo repartimos ayudas económicas familiares o solo repartimos intervención en crisis, pero no hacemos un trabajo más en profundidad que realmente vaya al origen de la problemática, ¿no? Disculparme, son las 1:45. Hay que hacer los talleres. Yo, en las palabras que han quedado, os sugeriría que por favor no la hagáis llegar, porque luego se va a hacer un documento de todo el resultado de conclusiones. Yo he recogido bastantes cosas aquí en la mesa que lo pasaré y por favor los talleres, porque si no, no acabamos en el día de hoy. Muchas gracias a todos y a la mesa.